Entonces hablábamos de esa necesidad de repasar brevemente los saberes previos necesarios para abordar con mayor conocimiento lo que es la lectura crítica. Y en ese orden de ideas veíamos en la pasada introducción cómo la potencia de la mente humana del hombre, que es una capacidad mental del ejercicio del cerebro humano considerado como el órgano evolutivo más desarrollado, y cómo en ese proceso de la evolución, perdón, Francis Giraldo tiene levantada la mano. Cuéntame, Francis. No, si Francis no va a decir nada, entonces continúo. Cómo esa potencia de la mente humana, junto con la inteligencia, es la que ha permitido que el hombre haya eh, transcurrido en ese proceso de la evolución gradual, a la par con la evolución cultural, a traernos a la realidad cultural actual del mundo que hoy vivimos nosotros, la actualidad científica, tecnológica, cultural, social, política y demás, que es el contexto en el que nos desenvolvemos hoy en día. Mirábamos cómo ese pensamiento tiene unas habilidades básicas y unas habilidades creativas y otras habilidades críticas. Esas habilidades son las que permiten ejercer el pensamiento de manera formal. Veíamos cómo esas habilidades tienen que ver con la observación, con la descripción, con la relación. Esas habilidades creativas tienen que ver con la elaboración, la imaginación y la sintetización. Y las habilidades críticas tienen que ver con la capacidad de evaluar, analizar, correlacionar y conectar unas ideas con otras. También veíamos que la inteligencia es un concepto complejo, multifacético, es una propiedad mental también bastante flexible que nos permite a los seres humanos entender, razonar, guardar información y volverla a sacar para utilizarla en la resolución de los problemas. Cómo la inteligencia nos permite planificar, efectuar abstracciones, proyectarnos en el futuro y cómo utilizar a través de la inteligencia esa capacidad para enfrentar los desafíos, las metas, la priorización de las mismas, el diseño de las estrategias para alcanzar esas metas que nos fijamos. Y al final de la primera sesión dejamos una reflexión en el sentido de pensar que si esa potencia mental, esa inteligencia humana nos ha traído hasta aquí, ¿por qué o qué pasa que interroguémonos si hacemos un buen y debido uso de la inteligencia, si en verdad estamos poniendo la inteligencia como un ejercicio diario, como una capacidad que nos permita resolver la cotidianidad, resolver los problemas de nuestro contexto local, nacional o mundial, y ver cómo la inteligencia del hombre que ha crecido a lo largo de la evolución, comparándonos con los primeros humanos sobre el planeta, pues tenemos un coeficiente intelectual mucho más grande y sin embargo, toda esa capacidad y coeficiente intelectual no nos ha servido de mucho si reflexionamos desde el punto de vista filosófico. Seguimos teniendo muchos más problemas que antes, ¿no? Desigualdad, pobreza, cambio climático, atentado contra la naturaleza, pérdida de biodiversidad y demás. Y se pregunta entonces dónde dejamos la inteligencia. Bueno, voy a comenzar a presentar la exposición de hoy y era importante que las personas que asistieron, que no asistieron la vez pasada, pues supieran de qué trató la primera sesión y para los que asistieron y que hoy nuevamente me acompañan en este taller, pues repasarle estos breves conceptos. ¿Están viendo mi pantalla del taller de lectura crítica? Sí, sí, señor. Ahí ya lo estamos viendo. Ok. Entonces, hoy tenemos unos temas que son básicos, como decía, como unos presaberes importantes para llegar en las próximas sesiones ya a entrar
a mirar qué es un texto, cómo se compone un texto, cómo se analiza, etcétera, etcétera. Pero para llegar allá, quiero hoy hablarles de el lenguaje, la escritura, una reflexión de la filosofía y la teoría crítica como presaberes fundamentales para el entendimiento de la lectura crítica. Permítanme un momento. En ese sentido, hablando del lenguaje, entonces el hombre en esa evolución cultural tuvo la necesidad de relacionarse con otras personas, porque el lenguaje es la actividad fundamental y primordial de la comunicación. Los seres humanos, los hombres, nos comunicamos a través del lenguaje, la forma en que los demás comprendan y sepan mis ideas, mis sentimientos, mi forma de pensar es a través del lenguaje. Entonces el lenguaje fue un elemento instrumental requerido para podernos agrupar en comunidad y en comunidad tener más opciones a la sobrevivencia, supervivencia. Entonces el lenguaje va de la mano unido con el pensamiento. Nosotros realizamos las funciones de pensamiento no a través de las palabras. Nosotros construimos varias palabras que obtienen sentido y varias palabras forman oraciones y esas oraciones las estructuramos en un texto. Y lo primero que hicimos fue hablar, comunicarnos a través del lenguaje. Y ese lenguaje entonces como una función social de la comunicación, ese intercambiar ideas que vuelvo y repito, nos has traído hasta acá, a lo que hoy somos y tenemos en nuestra sociedad. El hombre comenzó entonces a relacionar los sonidos con significados. Le otorgó a ciertas palabras un significado especial. Y el lenguaje en ese sentido entonces es un sistema de signos o un conjunto de códigos. En este orden de ideas, el lenguaje se diferencia de la lengua, porque una vez se tuvo el lenguaje y nos comunicamos en sociedad, esas pequeñas comunidades fueron adoptando a través de la cultura un tipo de lenguaje, un tipo de escritura y una serie de reglas y normas que fue construyendo para darle a la lengua una estructura gramatical. Cuando esa lengua se vuelve la principal de una comunidad y se adopta como la lengua oficial para identificar una nación o un país, esa lengua se llama idioma. Por eso decimos que, por poner un ejemplo, en Estados Unidos se habla el idioma inglés. Realmente lo que se habla es la lengua inglesa, pero quería hacer esa distinción. La lengua ya es el conjunto del léxico, del avance cultural y la estructuración del lenguaje. Y el habla, que es diferente a las dos anteriores, el habla es ese ejercicio que hacemos los seres humanos para pronunciar palabras y comunicarnos, y es el lenguaje más común, es el habla diaria, el habla cotidiana. Ese lenguaje se expresa a través, principalmente a través de dos formas. Una es a través de los sonidos y otra es a través de los gráficos. Y esa expresión del lenguaje a través de los sonidos es lo que conocemos como el código oral. Ya más adelantico daré un poquito más de precisión del tema. Entonces, el lenguaje a través de los sonidos lo conocemos como el lenguaje, el código oral. Mientras que cuando lo hacemos mediante la escritura, mediante gráficos, entonces estamos hablando del código escrito. Los invito a que pongan atención
al siguiente video que traigo para irnos introduciendo en el tema del lenguaje. Profe, qué pena. ¿El video tiene sonido? Sí, cómo no, profesora, ¿qué No, pasó? no se está ¿No se escuchando. está De inicial, escuchando? no, no, no. Si quieres, entonces dejas Bueno, de compartir pantalla y nuevamente vuelves a compartir pantalla. Y seleccionas bueno, en la opción de espérate. compartir pantalla, Ok, incluir sonido. con mucho gusto. Entonces voy a minimizar, voy a dejar de compartir y Y vuelvo a vuelves a compartir, me compartir. dicen, Sí, vuelvo señor. a Incluir compartir. sonido. Ujú. Ah, correcto, estaba sin incluir sonido. Qué pena para todos, disculpen. Tranquilo. ¿Qué pasa con el lenguaje Listo, profe. inclusivo? Excelente. En tu Ok, salud guía, Sí, hablemos señor. del Ya te lenguaje. escucho. El lenguaje no se limita a las palabras. Por eso te invitamos a comentar este video con tu emoji favorito. Comparte y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. El conocimiento también es bienestar. Por esto, en tu salud guía, queremos hacer un recorrido por lo que hoy día llamamos lenguaje. ¿Qué crees que significa esta palabra? Tenla en mente y al final del video podrás confirmar si lo que pensaste es correcto. Partamos de la definición básica. Un lenguaje es un sistema de símbolos y sonidos que transmiten ideas y pensamientos. Según la ubicación de las poblaciones, dicho sistema puede variar. A esto lo conocemos como idioma. Asimismo, dentro de este sistema encontramos el lenguaje verbal, escrito o hablado. El lenguaje corporal, donde se relaciona la proxemia, cuerpo y espacio. El paralenguaje, voz, tono y acento. Y el lenguaje táctil, texturas y sensaciones. Actualmente el predominio de los lenguajes artificiales, como la programación de computadoras, la lógica matemática y las artes visuales como la música, el video y la fotografía, han tomado gran relevancia en la forma como interactuamos con la información. A esto también lo llamamos lenguaje informático o virtual. Dentro de la comunicación diaria en sociedad, nace la necesidad de reconocer la diversidad del otro, por lo que se origina el lenguaje inclusivo, donde se nombra el género o identificación sexual de la persona, con el uso de pronombres masculinos, femeninos y neutros. El lenguaje de señas para las personas sordas son sistemas de símbolos y expresiones corporales que les permiten comunicarse con su entorno próximo. Asimismo, las personas invidentes pueden comunicarse con el lenguaje sonoro o táctil, a través del sistema Braille. Ahora que has escuchado estas definiciones, ¿qué crees que significa la palabra lenguaje? Seguro te quedas con una idea más amplia de este término. Recuerda que la importancia de comunicarnos y convivir con el otro radica en la tolerancia y el amor. bueno, aquí veíamos algo de lo que estaba hablando en la introducción. Para continuar, entonces, miremos que el lenguaje se compone de varios elementos, los cuales se unen a través de la estructura del lenguaje, y esos elementos del lenguaje son las palabras, es el vocabulario. Y en ese orden de ideas, quería también hacer una reflexión en el siguiente sentido. Eh, la adquisición de un diccionario personal, es decir, el léxico que cada uno de nosotros puede tener, varía
del contexto en que nos formamos y varía con el deseo personal e individual de aprender, de enriquecer ese léxico, de leer constantemente, de escribir también. Si no hacemos ese tipo de ejercicios, vamos a tener un diccionario muy pequeñito. Los grandes escritores del mundo en diferentes idiomas, especialmente los escritores del género literario, han sido en su mayoría personas con un diccionario, un léxico bastante grande, que utilizan muchas palabras. Pero esa riqueza del léxico, vuelvo y repito, se adquiere es con el deseo que se tenga del ejercicio de la lectura, del ejercicio de la escritura también. Entonces, no podemos esperar que una persona que no se ha cultivado académicamente porque el contexto social no se lo haya permitido o porque la sociedad no le ha brindado esa oportunidad inclusiva de acceder al derecho a la educación o al derecho a la formación académica, pero que ha sido un buen autodidacta, tendrá un léxico capaz de sentarse y poder dialogar y hablar con otras personas que han pasado por la escuela, por el bachillerato, por la universidad. Entonces aquí lo importante es que el lenguaje se enriquece con el ejercicio propio de la lectura y la escritura. Y esa estructura ya entramos a términos eh, técnicos, se convierte en la sintaxis, o sea, eh, cómo la sintaxis lo que explica aquí es la manera en que existen esos códigos gramaticales para hacer el correcto uso de las palabras de una lengua en particular. No es la misma la sintaxis para el inglés que para la sintaxis para el español. Eh, Hablemos un poco de la evolución del lenguaje. Y en ese proceso evolutivo del ser humano, pues entonces hay unas características biológicas, antropológicas y psicológicas que han permitido la aparición del lenguaje. Dentro de las biológicas tenemos que pues, el ser humano tiene un aparato fonador compuesto principalmente por la laringe, la lengua y el hueso hioides, ese que tenemos aquí en la garganta, debajo de la barbilla. Más pronunciado en los hombres que en las mujeres, pero ese hueso es importantísimo porque juega un papel importante en el manejo del aire, en la fuerza del aire, en la pronunciación de las palabras. Y en la estructura cerebral existen algunos sitios especiales dentro del cerebro que, según los estudios, se han construido para que nosotros los seres humanos seamos capaces de ser seres hablantes, seres capaces de pronunciar palabras. Antropológicamente, el lenguaje se origina por esa necesidad que antes decía de podernos relacionar con los otros. El ser humano, como ser gregario, ha necesitado unirse a otros para crecer, para luchar contra la naturaleza. Y esa unión en grupo ha hecho que se construya el lenguaje. Por ejemplo, un pequeño paréntesis para decir que cuando el hombre en aquellos tiempos pasados necesitó alimentarse y necesitó ir de cacería, pues era muy difícil hacerlo solo, pero en grupo las cosas funcionaban mejor. Y ahí que estamos haciendo es poner la inteligencia al servicio propio, al servicio de la comunidad. Entonces, inteligentemente fuimos capaces de intercambiar ideas a través del lenguaje. Por eso es parte del origen del lenguaje, son esas fuerzas y características antropológicas. Y las psicológicas se manifiestan en el estudio de, por ejemplo, las pinturas rupestres, lo cual determina que ya en el ser humano para aquellas épocas existía el pensamiento simbólico,
que es algo particular y exclusivo de los seres humanos. No hemos visto hasta ahora ningún otro animal que plasme ese pensamiento simbólico y nosotros lo dejamos plasmado desde hace 75.000 años en el sur de África por primera vez. Y para orgullo nuestro como colombianos, quiero contarles que las pinturas rupestres más antiguas de toda la América son las que encontramos en Chiribiquete, aquí en nuestro país, de lo cual debemos sentirnos bastante orgullosos. Esas pinturas rupestres colombianas datan de aproximadamente 20.000 años atrás. El código oral, que ese es el lenguaje de las palabras, se construye en el seno familiar. Y fíjese aquí cómo la evolución del lenguaje es parecida a cómo nosotros los seres humanos al nacimiento vamos adquiriendo primero la capacidad de emitir sonidos guturales y después pronunciar las primeras palabras y aprendemos primero a hablar para luego aprender casi que simultáneamente a escribir y a leer. Pero es un proceso que donde la oralidad está primero que la escritura. Entonces esa oralidad primera la adquirimos en el seno familiar y desde ahí pues tenemos nosotros características particulares, el acento es diferente de una región a otra y eso lo aprendemos en nuestra casa, en nuestra familia, a través de nuestra madre principalmente y nuestros padres, hermanos y familiares más cercanos. Es un lenguaje bastante flexible y espontáneo. No necesitamos, nos podemos equivocar gramaticalmente. Y es por eso que personas que aprenden a decir palabras equivocadas desde la cuna, desde su casa, entonces después incluso les queda difícil corregir esos errores gramaticales. Existen varios tipos de lenguaje. Sí, existe el lenguaje, como estábamos viendo, eh, ¿dónde yo voy a buscar aquí? El lenguaje kinésico. Ese lenguaje kinésico es el lenguaje que se expresa a través del cuerpo. El lenguaje icónico son todos estos dibujitos que nosotros hacemos para significar alguna idea. Entonces utilizamos gráficos y iconos. El lenguaje verbal, que es el que estamos realizando en este momento, que estoy realizando yo, transmitiendo unas ideas que ustedes yo como emisor y ustedes como receptores están captando y están traduciendo en su pensamiento las palabras que yo estoy construyendo, las oraciones que estoy ligando unas con otras para llevarles algún significado en mis palabras. El lenguaje proxémico es ese lenguaje especial que tenemos con las personas más cercanas nuestras. Por eso proxémico de proximidad. Y un lenguaje más íntimo es el lenguaje táctil, que se da especialmente en esas relaciones amorosas de pareja, en donde hay un lenguaje eh, explícitamente táctil que tiene un significado particular bien conocido. También existe pues entonces el lenguaje natural, que es ese lenguaje que hablamos a diario, el lenguaje coloquial, el lenguaje familiar, el de todos los días. Y un lenguaje artificial, que es un lenguaje construido a propósito por nosotros mismos, dependiendo a quién va dirigido esas palabras, a quién va dirigido ese lenguaje. Ese lenguaje eh, se distingue en ese tipo de lenguajes podemos distinguir el lenguaje literario, el lenguaje científico y técnico, que también se llama el lenguaje académico, y el lenguaje formal. Ese lenguaje formal es el que yo utilizo para escribir un documento que voy a dirigir a una institución, porque si estoy reclamando un medicamento que no me quiere entregar la EPS, entonces yo me siento y redacto un documento con un lenguaje formal. Existen otros tipos de lenguaje, como por ejemplo el lenguaje de la programación.
los computadores, y otros lenguajes como el matemático y el lenguaje musical. Vamos a ver este otro próximo Una de video. las ventajas evolutivas más grandes de la humanidad es su capacidad de comunicarse. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden Perdón, eso no hablar u es. oír? Discúlpenme, yo paso más aquí. Aquí. La utilidad del lenguaje. Empecemos por una reflexión. ¿En qué aspectos es indispensable el lenguaje? Por ejemplo, gracias a la adquisición del lenguaje y la comunicación es que podemos aprender cualquier tema sin esfuerzo. Para Daniel Casani, leer y escribir no solo son herramientas para comunicar conocimiento. También sirven para construir, ampliar y profundizar en este. Asimismo, leer y escribir son instrumentos para armar la identidad personal y para ganar o perder estatus y poder dentro de una comunidad. Ahora, piensa un poco en aquellas actividades que no podrías llevar a cabo si no supieras leer y escribir. ¿Podrías utilizar redes sociales como Facebook? ¿Encontrar una dirección en un mapa? ¿O enviar mensajes de texto por medio de alguna aplicación? Considera tu día a día. Constantemente nos apoyamos en la escritura para hablar y en el habla para escribir. Por ejemplo, cuando tomamos nota de direcciones, ideas, canciones, cuando queremos decir algo muy importante y lo escribimos para no olvidar nada, como una declaración de amor, una receta de cocina, etc. Esto también involucra el ambiente escolar y profesional donde estamos escribiendo, leyendo y hablando todo el tiempo, a través del lenguaje específico del área. Este lo adquieres conforme te familiarizas con los aspectos profesionales del mismo y viceversa. Además, cuando aprendes el uso del lenguaje de cierta área o conocimiento, también adquieres los aspectos profesionales relacionados con el mismo. Incluso podrás inventar palabras relacionadas con este. Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, ahora es muy común utilizar palabras nuevas como navegar por la red, tweet, tuitear, etc. Como ves, el lenguaje crece conforme incrementa el conocimiento y es esencial en el aprendizaje, no importa el área en que nos desarrollemos. Bueno, yo quiero saber si alguien quiere intervenir con lo poco que se ha expuesto, si tienen alguna inquietud, si quieren hacer algún aporte, pues ese es el momento de hacerlo. Por el momento está todo entendido, pues el lenguaje pues también lo tenemos presente en este momento, cuando tú nos estás explicando y pues algunos estamos escribiendo para poder ir aprendiendo cosas nuevas. Perfecto, Marta Isabel, muchas gracias. A continuación quiero que hagamos un ejercicio eh, muy tradicional que jugamos en la escuela. Eh, ¿Se acuerdan del ahorcado? El ahorcado es ese jueguito donde usted tiene que ir diciendo letras para adivinar una palabra y si no es capaz, pues termina ahorcado el muñequito. Ya pongo el jueguito para que hagamos un pequeño ejercicio del ahorcado antes de entrar al tema de la escritura. Y pongo el juego del ahorcado porque considero que como la escritura se compone de palabras escritas, el hombre ha fabricado a través de la evolución de la escritura eh, signos que son el alfabeto. Y con ellos hemos construido palabras a las que hemos dado significado. Tratemos de jugar el jueguito de, del ahorcado. ¿Están viendo mi pantalla?
Disculpen, Estamos Está en bien. el video. Está bien el video, profe. estoy en el video, pero pues espérense, entonces voy a dejar de compartir, disculpen. Dejar de compartir para compartirles ahora sí. No. A ver, No, pues, señor. ¿cómo hago aquí? Discúlpenme. Compartir ventana. Vamos a buscar aquí. Me enredé con ustedes hoy. Sí, hombre. Listo, profe. Ahí estamos viendo tu pantalla. Estás en la carpeta de lenguaje y Sí, sí, escritura. voy a buscar el ahorcado, a ver si lo logro abrir. Dale. Sí, ahora sí. No, señor. No se está viendo. Muy bien. Dale en Vale. proyectar, compartir toda la pestaña, toda la ventana y ahí ya, compartir toda la pantalla, perdóname. Y ahí ya te Ok. permite que se vea todo. Entonces, dale doble clic y ahí ya puedes. Ahí ya se está viendo todo. Dale, si quieres, vuelve a la carpeta. Ahí. Eso, ahora sí, sí, señor. Sí, señor, ya. Bueno, entonces vamos a jugar el jueguito. Este es el ahorcado. Entonces aquí abajo tenemos unas rayitas donde vamos a colocar unas letras para formar una palabra que es la palabra incógnita del juego. Y alguno de ustedes diga una palabra para ver si la contiene o no la palabra incógnita. Cualquier letra. Por favor, alguien que diga una letra. La P por ahí Del resto. dijeron. No estoy mal. La Chicos, P. porfa, si pueden participar, entonces háganlo con energía para que se escuche Eh, Ok, muy la bien. P. Ahí ya salió la P. Sí, sí Listo. está en la palabra. la A, ¿La qué? la A. Letra A, No entendí. Lucia, ayúdame con una. La La, letra R. La la letra, letra R. la letra A, La letra R. La letra R no está, entonces ya es una mala. Aquí ya salió la soga. Otra, La A. la A, la A. la A, profe. Sí, sí, la A sí está. ¿Cuál otra? la E, profe, La I. La E. La E está en dos partes. Otra, La I. la I. ¿Alguien se arriesga o seguimos diciendo más letras? La F. ¿La La qué? L. F. La L. La U. Otra. ¿Cómo dijiste? la La U, U. La O. ¿Alguien ya conoce la palabra? epistemología, Epidemiología. Epidemiología. epistemología, Epistemología. Entonces, ¿qué nos está faltando aquí? Epistemología. Esa era la palabra que quería que encontráramos. Entonces, es una palabra larga con 13 letras, 13 caracteres, que son 13 elementos del alfabeto, forman esta palabra que ya tiene un significado. Ya la letra E y la P y la I y la S individualmente no nos dan ningún significado particular, pero ya la palabra completa, epistemología, está señalando
un significado, un concepto. ¿Alguien me puede decir qué significa o cuál es el concepto, definición o significado de epistemología? No, pues epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento, Método de los saberes. conocimiento científico, profe. No solamente científico, que disculpe que no estoy viendo quién me habla porque no estoy viendo los asistentes. ¿Quién se presentó? Discúlpeme. Ana, profe, buenas Heiner, tardes. ¿cómo estás? Muy bien, profe. Ana, tú habías dicho que el conocimiento científico, no Ajá, y exclusivamente, la digamos que teoría de los métodos de conocimiento, profe. sí, correcto, sí, ahí digamos que la epistemología es todo un proceso de adquisición de conocimiento y aquí yo la traigo a colación porque el pensamiento se elabora a través de las palabras, las ideas y en este proceso tiene un rol significativo la lectura y la escritura. Ellas dos, lectura y escritura, nos dan construcción epistemológica de conocimiento. Con la lectura y con la escritura, nosotros construimos conocimiento. Tiene Heiner Emilio levantada la mano. ¿Sí me escucha? Sí, señor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, y me quería participar, sí, sobre el origen de las palabras. La epistemología define más o menos el origen real de las palabras. Ok, ok. Continuemos con la presentación de la exposición de la sesión de hoy. Ahí estamos en la presentación. Discúlpeme, Sí, es que no. Ok, entonces continuemos aquí. La escritura, entonces vamos a hablar ahora de la escritura. Como decía hace un momento, la escritura, la lectura y el pensamiento van relacionadas de manera casi que inseparable porque los seres humanos construimos pensamiento no a través de palabras, construimos conocimiento a través de significados, a través de conceptos. Para ese ejercicio, dice algunos escritores en ese orden de ideas de lo que es la escritura, que el lenguaje más el pensamiento compartido con la atención y la memoria lógica son interfunciones que construyen la conciencia humana. Entonces, fíjese la importancia de, de, de- del lenguaje y sus elementos de lectura y escritura en eso que conocemos nosotros como la conciencia. En ese orden de ideas, pues la escritura tiene una función epistémica porque nos ayuda a construir conocimiento. Esas ideas se representaron mediante símbolos y esos símbolos ese proceso de idea-símbolo se denomina la escritura ideográfica. Yo les voy a compartir tanto esta presentación en el chat y les voy a compartir el escrito, el texto que tengo, del cual se extrae el resumen que estoy exponiendo. Así es de que no se preocupen por tener que estar copiando lo que se está exponiendo porque me interesa más su atención.
Y la participación cuando abramos micrófonos, que me interesa que construyamos conocimiento de manera colaborativa. Aquí estoy yo haciendo un rol de expositor, pero la intención es que construyamos, lleguemos a ese ejercicio de la lectura crítica con un intercambio de ideas, tanto de parte mía como de parte de ustedes hacia mí, que soy en este instante el emisor. Entonces, esas ideas símbolos es lo que se llama la escritura ideográfica. Y cuando esos símbolos se convirtieron en signos, es que surge el alfabeto. Y entonces esas ideas, signos, es la escritura fonética, porque fuimos capaces de escucharnos, escuchar lo que llamamos los fonemas y representar un fonema con una letra y fuimos capaces entonces de inventarnos la escritura fonética. Cuando se inventó esa escritura, bueno, digamos que primero esta escritura, si nos vamos a los estudios paleontológicos, ¿dónde surge? Parece ser que la escritura surgió de manera simultánea en dos partes del mundo muy cercas unas de otras, en la Mesopotamia y en Egipto, hace más o menos 3.300 años atrás, o sea, de conformidad con los descubrimientos que hemos hecho de los estudios. eh, y, y hace 2.000 años atrás se, nos inventamos el alfabeto. Ese alfabeto ha ido modificándose a través de los años, pero parece ser que el alfabeto que hoy utilizan la gran mayoría de las lenguas habladas proviene de un alfabeto original egipcio que ha ido siendo modificado a través de los años y ha ido siendo modificado en cada lengua en particular. Cuando ya, eh, entonces la transmisión comienza la gente a escribir, no solamente a hablar, porque comenzó la transmisión del conocimiento y de las ideas solamente en los clanes, en las tribus, en las comunidades pequeñas, y se fue mediante la oralidad transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Esa riqueza de las tradiciones orales, de los mitos, las leyendas y todo se construyen a través de esa oralidad. Pero después, entonces fíjese que en ese momento había personas con una capacidad memorística extraordinaria que eran capaces de recitar historias inmensamente largas y las recitaban todas las veces la misma sin cambiarla y se transmitió esta oralidad de pueblo en pueblo. Por eso encuentra uno muchas equivalencias en ciertas historias y mitos que son similares unos a otros porque estas ideas han viajado de boca en boca a lo largo de todo el planeta. Mm, Cuando ya surge la escritura, entonces se comienzan a escribir los primeros escritos con estos signos, con estos alfabetos primitivos, con estos pictogramas. Se comienzan a escribir en tablillas de arcilla. Más tarde se pasó al papiro y más tarde al pergamino, que duraba mucho tiempo más, y más tarde al papel. Pero esta escritura en sus comienzos fue una escritura, digámoslo, elitista en el sentido que era muy exclusiva de las clases más poderosas, las que podían tener acceso a estos escritos, eh, porque eran los que podían acceder a la ilustración, al cultivo del conocimiento, y no todo el mundo tenía acceso, y no todo el mundo sabía leer, y entonces la escritura era un privilegio y los escritos eran un privilegio de pocos, saber qué era lo que decían algunos pensadores antiguos. Pero surge una revolución extraordinaria
con la aparición de la invención en 1440 de la imprenta por Johannes Gutenberg, un alemán que se inventa la imprenta y esto causa una revolución extraordinaria. Y todos esos documentos que habían sido privilegio de unos pocos comienzan a divulgarse grandemente por toda la Europa. Y estos escritos son los que permiten que surja el Renacimiento, la Ilustración y la modernidad. Y entonces cuando ya sale la escritura, comienzan a desaparecer estos grandes oradores, comienzan a quedar relegados. Ya no necesito a alguien que tenga esa capacidad memorística para recitarme un libro, o un poema o una tragedia, porque ya la puedo leer y que la tengo más fácil y al alcance de mi mano. Y entonces la memoria fue perdiendo esa vanagloria que tenía antes, ¿no? Escribir es un acto muy personal. Escribir es un ejercicio creativo bastante individual. Y escribir significa construir significados para transmitir una idea, para transmitir algo que yo quiero. Entonces, por eso es que es personal. El emisor, en este caso el que escribe, el escritor, entonces piensa unas ideas y las plasma en un escrito, en un texto, y el receptor, que es el lector, comienza a hacer un proceso de traducción. El ejercicio de escribir es que yo que escribo estoy pensando, tengo unas ideas en mi cabeza y las plasmo mediante la escritura en un texto. Y en el receptor, que es el lector, sucede todo lo contrario. Comienza a leer para introducir en su pensamiento lo que el escritor nos quiso decir. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en el ejercicio de las habilidades para construir esa lectura crítica, vamos a referirnos a este tipo de transformaciones y traducciones del lenguaje hablado al escrito y la lectura que vuelve a introducir en nuestro pensamiento lo que el lector nos quiso decir. Y si hacemos ese ejercicio correctamente, entonces nosotros vamos a ser capaces de interpretar correctamente lo que el emisor, en este caso el escritor, nos quiso decir. Heiner, tienes la mano levantada, ¿quieres decir algo? No, 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 profe, no. Ya que Ok, se me pegó por acá, no, gracias. ok, tranquilo. Entonces, fíjese la importancia de este presaber y de este proceso del pensamiento. Mis ideas las construyo con palabras porque aprendí a hablar, porque aprendí una gramática, porque aprendí la estructura de mi lengua y entonces me pongo a escribir algo que quiero que los demás lo sepan. Bien sea un escrito literario, un escrito científico, académico o cualquiera que sea lo que queremos decirle a los otros, a los demás. Y ese otro hace el ejercicio inverso. Y si lo hace bien hecho, entonces casi que se mete en la mente del escritor para entender lo que el escritor quiso decirnos. Vea la importancia de eso. En el ámbito académico, los textos más utilizados son los que nosotros llamamos escritos con el discurso científico, que es un discurso muy claro, muy preciso, explícito. Y fíjense que no es un discurso literario, porque en el discurso literario nosotros narramos, describimos, eh, hacemos ficción, pero casi que todos los textos que nosotros en el ejercicio del estudio en la universidad vamos a referirnos a ese discurso académico, a ese discurso científico, técnico, y vemos que son documentos muy claros, muy precisos, muy explícitos en lo que se dice. Pero la dificultad para comprender ese tipo de escritura, que son los discursos científicos, el ámbito académico, es que muchas veces no somos capaces de entender lo que leemos porque no tenemos los conocimientos previos que nos permitan
entender lo que el escritor nos quiere decir. Muchas veces no es que el escrito sea complicado, muchas veces no es que el texto sea enredado. Dicen, no, qué pereza leer este autor, si es que no, muchas veces que nosotros no tenemos, primero, una capacidad léxica grande. Nuestro diccionario es reducido. Entonces muchas palabras ni siquiera sabemos qué quieren decir, porque no las utilizamos nosotros en nuestro lenguaje diario y porque no hemos sido cultivados en el ejercicio de leer y escribir, y entonces ignoramos una serie de palabras. La invitación aquí es a que cada día enriquezcamos nuestro diccionario personal, agreguémosle cada día una palabrita nueva y pongámoslo en práctica para ir adquiriendo cada vez que pasen los años un mayor léxico que nos permita expresarnos de mejor manera y entender cosas que cuando leemos tenemos que recurrir al diccionario. Pero recurrir al diccionario no está mal, está muy bien, porque precisamente lo que no entendemos, las palabras que no sabemos qué significan y las pasamos por alto en una lectura, estamos cometiendo un error. Entonces, esto era como una reflexión para que cada vez enriquezcamos nuestro diccionario. En el siglo XXI que estamos hoy en día ha ocurrido una revolución mediática extraordinaria. Si bien es cierto que esa revolución tan importante que causó revoluciones como la francesa, con la aparición de la imprenta, la divulgación de los derechos del hombre, etcétera, todo este conocimiento tan grande que llegó a todas partes del mundo, a todas las personas a través de la escritura, que, vuelvo y repito, era un derecho solamente de los más pudientes, de los más poderosos. Esto causó esa revolución de francesa, eso causó eh, eh, el renacimiento, la transformación, las independencias de las colonias, etcétera. Se ve la fuerza de la lectura hasta donde nos llevó con estas revoluciones tan grandes. Vuelvo a comentar, en el siglo XXI se está produciendo una revolución mediática extraordinaria y estamos apenas en el comienzo y no sabemos cuál va a ser la dimensión total de esta extraordinaria revolución mediática que comienza desde finales del siglo pasado con la Internet, el uso de las pantallas. Entonces, si antes escribíamos en piedras, dejábamos nuestras huellas como seres humanos, en las tablillas de arcilla, en los pergaminos, en los papiros y en el papel. Hoy, la pantalla, que son todos estos dispositivos, como los celulares que tienen una pantalla donde se recibe cantidad de información. Entonces tenemos la pantalla de la televisión, los medios audiovisuales, la pantalla de las tablets, de los portátiles, de nuestros celulares, que es como la más cercana a nosotros. ¿Y qué escribimos hoy? ¿Qué es lo que estamos escribiendo hoy? La reflexión parte a lo siguiente. eh, en cambio de enriquecernos diariamente con nuevas palabras que las incluyamos en nuestro léxico, están desapareciendo cada vez más palabras. Cada vez utilizamos menos palabras que las que utilizaba la gente académicamente formada en años anteriores. Eh, el avance tecnológico siempre es progreso, pero ese progreso hay que saberlo manejar. Ese progreso hay que tenerle cuidado, no miedo, cuidado, respeto. Entonces, esa es la reflexión también que quiero dejar, que nosotros a diario nos pasamos en el celular y sobre todo ustedes que son gente joven, que nació con la informática, que nació con estas aplicaciones. Desde la cuna ya le entregan un celular para que el niño juegue. Y no sabemos qué daño le podemos estar causando al cerebro, al proceso del pensamiento, a la construcción de las ideas, a la estructuración autónoma del pensar. ¿Y qué escribimos en el diario vivir? Casi siempre lo que hacemos es escribir para que no nos olvide. Somos eh, seres que necesitamos que los demás sepan que yo existo. Entonces, mira, estoy aquí con un amigo, una selfie, pero y cada vez
tratamos de utilizar menos palabras, tanto así que a veces respondemos es con un emoticón, corazoncito, un dedito arriba, de señal que, ok, bueno, qué chévere. Y, y entonces, ¿dónde queda ese ejercicio de sentarnos a escribir, no solamente coloquialmente, que es muy válido en las relaciones interpersonales y sociales, porque las relaciones sociales se construyen con el lenguaje, pero ¿dónde está quedando ese ejercicio crítico de cultivarnos a nosotros mismos, de hacer el ejercicio de escribir cosas que trasciendan? Estos mensajes en Internet, rapidito se olvidan y se van y no quedan y no trascienden y no pasan y no dejan nada más que se recuerden de uno, ese egoísmo personal. Acuérdate que yo estoy aquí. Y hoy, en ese ejercicio que nos ha brindado esa revolución mediática, casi que parece ser que la escritura que utilizamos hoy es una escritura que parece más una oralidad y no el ejercicio de sentarse a escribir. Porque fíjese que cuando usted tiene una idea, la puede expresar oralmente mucho más fácil que por escrito. La misma idea que tú la dices hablando, cuando la quieres escribir, te obliga el cerebro a tener un ejercicio más profundo. Y la misma idea que expresas con palabras, cuando la expresas escribiendo, tiene que hacerse con mucho más número de palabras. ¿Alguien está queriendo intervenir? Discúlpeme. O continúo este para terminar esta partecita. Bueno, yo creo que hasta aquí estoy hablando de la escritura. Quisiera que alguien hiciera algún comentario. Heiner, continúas con la manito arriba. ¿Será que se te quedó levantada? O además de Heiner, ¿hay alguien distinto a Ana de Jesús y a Marta Isabel que quieran participar, o dando alguna opinión, diciendo algo sobre las reflexiones que yo estoy poniendo sobre la mesa? Me gustaría escucharlos. Profe Jimena, ¿tienes algo que compartir? Muy interesante, profe, pues todas las temáticas que has abordado y las ejemplificaciones de cada tema. Entonces, muchas gracias. Todo va muy bien hasta el momento. Bueno, ok. Entonces vamos a pasar a mirar un video. Espérame, yo vuelvo a la presentación. Es que a rato se me pierde aquí por falta de práctica. Tengo que confesar que no me da ningún tipo de vergüenza decirlo. Estoy haciendo mis primeros ejercicios de profesor. Entonces, hablábamos antes de abrir la sesión, que esto causa ciertos nervios cuando uno no tiene la experiencia suficiente en manejar un auditorio, pero es un reto personal muy interesante. Quiero pasar al tema de la filosofía, para lo cual, profesora Jimena, yo le pedí el favor a su merced que compartiéramos en el chat la letra de esta canción que está en inglés, que quiero que los asistentes tengan la oportunidad de leer la letra de lo que vamos a escuchar en inglés, para después de ello abrir micrófonos y hacer una pequeña reflexión sobre el texto de la letra de la canción. Sí, ¿Podría usted señor. compartirla, profe? Claro que sí. Ya revisamos. Entonces, estimados y estimadas estudiantes, por medio del chat les vamos a dejar un archivo. La idea es que ustedes puedan descargarlo y visualizar ahí la información mientras que el profe les va dando la orientación para la actividad. Sí, la actividad es que escuchen la canción, que si no entienden el inglés, puedan leer Listo, la traducción de la listo, letra profe. al español, porque lo que quiero es que discutamos sobre el contenido de la letra de la canción. Listo, profe. Te Entonces le voy a confirmo dar, dale, te confirmo que ya está por el chat, entonces para que todos nuestros ok, estudiantes tengan ahí voy a el darle, tiempo.
Profe, gracias, muy amable. Voy a darle play al video. Profe, no se escucha. Ah, que otra vez me pasó la misma. Venga, dejo de compartir y vuelvo a activar el sonido. A ver qué pasó. Otra vez. Compartir, incluir sonido. Y ahora sí, otra vez busquemos la presentación y ponemos el video desde el inicio. Ahí sí, Sí, señor. ¿se está escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, or everywhere is war. Say war. Congo sees war. Children of God, until there are no longer first class, second class citizens of any nation, until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Everywhere is war. War. Everywhere is war. killing a brother, War. destroying the country, War. for nothing, War. for nothing. They don't take care of an younger brother. We don't need no more war. Some winning, some losing, some dying, some crying, some singing. We don't need no more trouble. 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 What we need is love to guide and protect us on. If you hope good down from above, help the weak to get strong, yeah. Ooh, you got to stop the war.
¿Cómo les pareció? Muy bonita. ¿Alguien quiere comentar algo de la canción? ¿Alguien identifica el cantante principal de la canción que escuchamos? No. ¿No hay alguien que identifique quién es el cantante principal ahí en la canción? Claro, esto es una construcción musical con diferentes cantantes de diferentes partes del mundo. El cantante principal es Bono, y Bono era el cantante líder de una agrupación de rock de Dublín que se llamaba YouTube. ¿No recuerdan? O están muy jóvenes para haberlo escuchado. Olga Lucía. Olga Lucía, levantaste la mano. Perdón, no, ya es que no encontraba dónde. Buenas noches. Por ¿Cómo supuesto, es estás, una Olga? canción. Muy bien, gracias. Por supuesto, es una banda legendaria. Y lo que pasa es que las letras de Bono son impresionantes, espectacular. También Bob Marley creo que trajo esa canción. Muy linda. Claro, sí, ahí estuvo también la imagen de Bob Marley, sí. Claro, intervienen muchos cantantes, pero pues Bono es un personaje de verdad muy histórico para mí. Icónico, ¿no? Icónico, sí, claro. Ellos vinieron hace unos años al Campín, pues, la última vez. Son impresionantes, muy reflexivo. Bueno, yo quería con esta canción, primero que todo, como cambiar la rutina de la exposición y que romper y ponerle un poquito de cosas bonitas a la exposición y qué mejor que la música. Y entonces la letra que de cierta manera a pie de página iba mostrando algo de su traducción, lo que el cantante inicial dice es hasta que la filosofía que mantiene una raza superior y otra inferior no termine de forma permanente, desacreditada y abandonada, ojo, por todas partes guerra. Hasta que no deje de existir ciudadanos de primera y de segunda en todas las naciones, hasta que el color de la piel de un hombre no tenga más importancia que el color de sus ojos, entonces en todas partes hay guerra, guerra en todas partes, matando a tu hermano, guerra, destruyendo el país, guerra, por nada, guerra, por nada. Ellos no van a cuidar a ningún hermano, no necesitamos más guerra, algunos ganando, algunos perdiendo, algunos agonizando. No necesitamos, no más problemas. Nosotros no necesitamos más problemas. Lo que necesitamos es amor para guiarnos y protegernos. Si me ayuda desde arriba, ayuda de donde venimos, o tú que consigues detener la guerra. No necesitamos más problemas. Este era como el abrebocas para hablar de la filosofía. Y me gustó la canción porque precisamente el cantante lo primero que dice es, cuando termine esta filosofía, pero aquí lo que se traduce correctamente es mientras terminen estas ideas, porque la filosofía no debe terminar jamás, porque la filosofía es una herramienta para la construcción de conocimiento, el ejercicio crítico. La filosofía es la mejor herramienta para entender muchas cosas, para entender resolver las inquietudes fundamentales que el hombre siempre se ha interrogado, de dónde vengo, para dónde voy, es eterno el universo, qué hay después de la vida, etcétera, etcétera. Y entonces la filosofía es inseparable con el ser humano, pero aquí traigo la filosofía porque cuando vamos a hablar más tarde de la lectura crítica, ese ejercicio crítico proviene del ejercicio filosófico. Esa filosofía que es una capacidad de pensar el mundo desde varias ópticas. Es la filosofía la que nos brinda fundamentos, nos da claridad conceptual, nos cuestiona nuestras propias creencias. Esa filosofía es el arte de construir conocimiento, nos hace ser más rigurosos,
Nos elimina los prejuicios, nos da carácter, nos permite argumentar y soportar las ideas propias, defender nuestras ideas o tener argumentos para debatir y cuestionar de manera crítica y reflexiva las ideas de los demás. La filosofía nos permite relacionarnos con el universo, entender que somos uno de todas las criaturas que conforman el universo. Nos pone y nos ayuda a entender nuestra posición en el mundo. Nos permite hacer un mejor uso del sentido común. Para la filosofía nada es infinito, de tal manera que las mismas cosas se pueden resolver de diferentes maneras. Eh, la filosofía nos permite entender la igualdad, la pluralidad, entender la bioética, entender por qué del cambio climático, entender los problemas de la sociedad por las que atravesamos hoy. Ese paradigma de la sociedad actual, que es un paradigma derivado de la modernidad, la revolución industrial, el capitalismo salvaje, el consumismo desbordado, nos ha traído hasta un sistema donde predomina la individualidad por encima de la solidaridad. Sálvese quien pueda, la ley del más fuerte, la competencia, el consumismo exagerado. Se pone en esta paradigma social la utilidad por encima de todo lo demás. Buscamos la utilidad, la eficacia y el beneficio y la rapidez. Se nos pide todo para allá, rápido. Necesitamos las cosas ya mismo. Y eso hace que no tengamos tiempo para reflexionar, que no tengamos tiempo para la filosofía. Incluso los estados y las instituciones han querido desaparecer la filosofía como una de las asignaturas en la formación profesional y en la formación media, porque consideran que es una disciplina inútil. En este paradigma que vivimos hoy se condena el fracaso individual económico y se condena mucho más ese fracaso individual producto del contexto socioeconómico que las propias injusticias sociales. Y esto que muestra el video es precisamente esa falta de inteligencia del hombre con toda su capacidad cerebral. Guerras por todos lados, guerras en nuestro país. No hemos sido capaces de lograr un acuerdo total de paz. Y entonces reflexionemos por eso, porque cuando aprendamos a hacer lectura crítica como un ejercicio aislado del contexto general, yo lo que quiero aquí es ver que la lectura crítica es apenas una herramienta para esa formación integral que nos permita como seres humanos íntegros, éticos, capaces de mirar el mundo de manera objetiva, reflexiva, crítica y haciendo uso correcto de la razón. Y esa es lo que nos da a nosotros la posibilidad de que construyamos a futuro una sociedad más humana, porque la filosofía de cierta manera es la vacuna contra la superficialidad. Me queda otro temita por hablar, pero ya el tiempo está agotándose y yo prefiero que los pocos minutos que quedan sea de parte de ustedes que alguien haga su propio comentario en el día de hoy. Muchas gracias hasta aquí por la oportunidad de transmitir los conocimientos que tengo para ustedes. Muy amables. Quedan los micrófonos abiertos para los que quieran intervenir. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. De acuerdo a lo que usted acaba de decir, profe, todo lo que pasa en la vida, todo lo que sucede, todo lo que vemos es inherente a la filosofía. Lo que yo le pude entender de la última apreciación, porque pues no estaba en casa, acabé de llegar y me acabo de conectar. Okay, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar para cerrar la sesión? ¿Algún comentario de cómo les ha parecido esta introducción? Bueno, profe, muchísimas gracias. Por medio del chat a nuestros participantes voy a estarles dejando un listado de asistencia, entonces para que por favor la diligencien.
Y esperemos pues ya, digamos, en este tiempito para el inicio de nuestro taller de inglés. Entonces, muchísimas gracias a todos. Acá pues ya el profe pues continuará compartiendo con ustedes de pronto algunas reflexiones del encuentro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Profesora Jimena y asistentes del día de hoy, muy amables por su participación, por haberme escuchado. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buena tarde. Muchísimas gracias, profe. Qué chico tan feo. Ese man se parece a usted. Muy buenas tardes, estimada Gloria y María. Hello, teacher. ¿Cómo Hello, están? guys. Muy bien, Vale, me gracias. alegra mucho. Bueno, bienvenidas. Aquí, como pueden observar, tenemos a 14 asistentes, entonces, pues, todos a cargo de ustedes. Espero que les vaya muy bien y cualquier apoyo que requieran, voy a estar acá, ¿vale? Porfa, autorizan ahorita, pues, el permiso de los estudiantes para poder iniciar la grabación y yo me encargaría de iniciarla, ¿vale? Ok, profe, Listo. gracias. Bueno. Gracias. Ok, hello, guys.
thank you for coming to our second class. It's very important el que ustedes en este momento, por favor, aquí nos permitan grabar la segunda clase que tenemos en este día. Entonces le pedimos el favor a la profe Jimena que nos dé su permiso para iniciar y también a cada uno de ustedes. Entonces, autorizo. Muy bien, Lisette, gracias. Listo, perfecto.